Bien, ahora sí la grabación se da por iniciada. Yo voy a darles la presentación con esta presentación de PowerPoint que ustedes van a tener en el video que les vamos a enviar el link luego. Por favor, tengan en cuenta que vamos a estar grabando esta presentación. Yo no puedo ver si ustedes están escuchando mientras doy la presentación. Me esperan un segundo. Bien. Bien. Entonces, bueno, para presentarme, mi nombre es Alejandra Pistañesi, soy ingeniera agrónoma, soy la representante técnica de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y actualmente me estoy desempeñando como Project Manager de Spring. Es por esto que les voy a estar dando este webinar hoy, de manera de poder habilitarlos para hacer las auditorías de los pilotos de Spring en los que ustedes están participando. Durante estas 2 horas vamos a ver inicialmente las reglas generales, luego la lista de verificación, para lo cual les pedí por favor que se descarguen la lista, ya que necesito que ustedes la tengan mientras estamos viendo los puntos. Yo no copié completamente los puntos en la presentación porque no tenía sentido. Si ustedes pueden ir asistiéndolo con la lista de verificación, ¿sí? Y luego vamos a hablar muy brevemente de la base de datos. La idea es poder dejar tiempo para la presentación, pero en el caso de que no nos alcance el tiempo, vamos a hacer algo distinto, que es que ustedes envíen todas las consultas al mail de Standard Support. ¿Me escuchan bien? Ahí está, tuvimos un problema con el audio, ahí está. Bien, entonces una vez que terminemos, ustedes, si quedan dudas que no pudimos resolver, porque el tiempo es bastante corto, vamos a recibirlas a través del mail de Standard Support, que les voy a dejar al finalizar la presentación. Bien, antes de comenzar quiero chequear que no se haya unido gente y no la hayamos admitido en la sala. Si me esperan un segundo. No. Voy a tener que salir de la presentación. Sí, tengo gente sin admitir en la sala. ¿No pueden ver la presentación? No, ya no se puede ver la presentación. Ok, perdonen con estos problemas. A veces cuando la misma persona que da el webinar tiene que admitir a las personas que asisten y demás, se pierde la pantalla. Ahí vamos de nuevo. ¿Ahora sí? ¿Alguno me confirma si está viendo la presentación? Sí, sí, se visualiza. Ah, perfecto, listo. Entonces continúo. Entonces, inicialmente vamos a hablar de lo que es las reglas generales de Spring, que de alguna manera son un poco diferentes a las de Global Gap regulares. Recuerden que aplica el reglamento general de Global Gap. En las reglas generales de Spring se detallan algunos temas diferentes. Y el otro documento con el que contamos es con la lista de verificación, ya que no hay un documento aparte con los puntos de la norma y los criterios, sino que están dentro de la misma lista de verificación, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que les voy a pedir es que vayan tomando nota de las preguntas que quieran hacer a lo largo de la presentación, así sobre el final las contestamos y en el caso de que no lleguemos me las envían por mail. Bien. ¿Qué vamos a ver dentro de lo que es el reglamento? Primero vamos a hablar de cuáles son los objetivos de Spring, vamos a hablar de algunas definiciones para hacer algunas aclaraciones, vamos a hablar de cuál es el proceso de registro y cuál es el proceso de certificación. Hablando del objetivo, los objetivos de Spring,
Principalmente es la mejora en la gestión del agua en las explotaciones. ¿Mediante qué herramientas? Mediante la evaluación de riesgos, la evaluación de la conformidad legal, la gestión y uso de los recursos hídricos, la gestión ambiental y protección de las fuentes de agua y la trazabilidad. ¿Quiénes son los productores objetivos de Spring? Por supuesto, tienen que ser productores que estén certificados con Global Gap IFA. Pueden ser productores que pidan la auditoría de Global Gap y la de Spring por primera vez, ambas juntas, pero sí o sí tienen que ser productores con Global Gap. No es un módulo que se pueda certificar independientemente, por supuesto. Actualmente el programa de Spring es un programa propiedad de Global Gap, a pesar de que inicialmente se desarrolló con COP. Disculpen, tengo que admitir una persona y volvemos a la presentación. Ahí está. Y todos los puntos de control están definidos en la lista de verificación, como les dije anteriormente. Entonces, los dos documentos principales de Spring son las reglas generales y la lista de verificación. Ambos documentos están en español y en inglés en la página web de Global Gap y actualmente están traduciendo a italiano y se sigue traduciendo a otros idiomas según la demanda. Como definición, el programa de Spring fueron los documentos y procedimientos desarrollados por COP, destinados a los proveedores y organismos de certificación autorizados por COP para realizar las actividades de evaluación y certificación. Actualmente este programa es de Global Gap, ya no es de COP, pero sí fue inicialmente desarrollado por COP, por eso quedó esto en la definición. Otra definición que es importante es qué es un incumplimiento, que es cuando un punto de control no se cumple según el criterio de cumplimiento. Y ahora sí vamos a hablar de algo que es diferente en Spring que en Global Gap, que es la clasificación de los puntos de control. Los puntos de control en Spring se clasifican como críticos, mayores o menores. Acá tenemos la presencia de críticos, que es algo que no estamos acostumbrados en el estándar de IFA. Bien, el proceso de registro, bueno, para productores certificados por Global Gap, IFA, deben completar la solicitud y presentarla al organismo de certificación indicando la información relevante de las fuentes de agua e infraestructuras, el consentimiento del organismo de certificación para publicar en la base de datos, la información de registro, la lista de verificación, los informes de auditoría y los certificados. Siempre tienen que hacer Global Gap con el mismo organismo de certificación, perdón, hacer Spring con el mismo organismo de certificación que hacen Global Gap. Eso es algo importante para los productores y es una herramienta para los organismos de certificación que se van habilitando para Spring. Al igual que Global Gap, deben tener registro de los 3 meses anteriores a la solicitud o desde la fecha de registro y se recomienda una autoevaluación. Esto para ustedes como auditores es importante. La autoevaluación de los productores sobre los requisitos de Spring es una recomendación, no es un requisito mandatorio u obligatorio, ¿sí? Esto ténganlo bien presente porque es distinto a otros add-ons y a Global Gap. Como una entidad de certificación, para poder auditar Spring tiene que estar aprobado por Global Gap, para Global Gap, perdón. Global Gap aprobará a los organismos de certificación haciendo un estudio caso por caso. En realidad, para este piloto, y ya lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero para este piloto, ustedes con tener este curso, tener el examen aprobado, el examen lo tienen que rendir inmediatamente posterior a hacer este webinar. Si alguno tiene algún inconveniente y no puede hacerlo, en ese caso lo que se puede hacer es que envíen un mail a Anne, que es la persona con la que se registraron para este webinar, y coordinen con ella una nueva fecha. Cualquier duda con esto también me pueden escribir a mí para consultarme y los ayudo en el proceso. Pero la situación ideal sería que puedan rendir el examen inmediatamente después de terminar con este webinar. Bien, luego para los auditores los requisitos son cumplir con los requisitos de inspectores internos de Global Gap, que eso es algo que ustedes ya tienen, contar con la formación en Spring, por el momento es este webinar, y demostrar competencia en el área de gestión del agua, que en el caso de, por ejemplo, ser ingenieros agrónomos ya estarían cubiertos por las incumbencias de la carrera. Acá es donde un poco traté de resumir la aprobación de los organismos de certificación en el caso de
estos pilotos que estamos realizando de Spring. Tengan en cuenta que no estamos haciendo los pilotos porque Spring no sea un módulo que esté disponible. Spring está disponible. Estamos haciendo los pilotos para recibir más retroalimentación de los auditores, de los productores y para tener más información en cuanto a cuánto es la mejora en el desempeño de uso del agua en los productores, pero actualmente Spring es un módulo que está disponible, hay productores certificados, no es un piloto para comenzar con un nuevo producto, sino que es un producto que ya está instalado. En el caso de ustedes como auditores, lo que tienen que hacer es este webinar y el examen online, y los organismos de certificación luego deben enviar una carta de aplicación para este módulo a UTE. Ahí yo les copié la dirección de UTE, que es el mail. UTE es la persona responsable de la habilitación de los organismos de certificación, y los organismos de certificación que están dentro del piloto no deben pagar el fee durante este año, y si hubieran organismos de certificación que no están en el piloto, tienen que pagar el fee correspondiente. Disculpen, tengo que agregar a alguien más, que llegó tarde. Ahora sí, seguimos. Bien. El proceso de auditoría puede combinarse con la auditoría de Global Gap. En realidad lo que estamos pidiendo es que la auditoría sea conjunta. Se está permitiendo que la primera auditoría sea separada por una cuestión de tiempos, porque tal vez un productor que fue auditado con Global Gap en junio está solicitando tener Spring y es parte del piloto. La primera auditoría se puede hacer por separado, la segunda hay que hacerlas en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un productor hace Spring en agosto y su auditoría regular de Global Gap es en diciembre deberían auditarle Global Gap más Spring para que queden siempre emparejadas estas dos auditorías. En cuanto a la programación de las inspecciones, se aplican las mismas reglas de IFA, las auditorías son anuales. Acá hay algo que también quiero que le presten atención, que se debe notificar al productor la realización de la auditoría con al menos 5 días de antelación. Esto va a cambiar probablemente en la próxima revisión para que sea igual que en algunos aspectos de IFA, pero actualmente, según las reglas de Spring, se debe notificar al productor la realización de la auditoría con al menos 5 días de antelación. Otro dato que también quiero que recuerden es que el certificado debe emitirse en un máximo de 10 semanas desde la fecha de la auditoría. Nosotros para este piloto lo que les vamos a pedir es tener los reportes de auditoría lo antes posible para poder comenzar a hacer un seguimiento de toda esta información y hacer un reporte final, pero la emisión del certificado tolera hasta 10 semanas posteriores a la fecha de auditoría. Es compatible con el módulo fuera de sitio. En el caso de que en el módulo fuera de sitio, y van a ver cuando lleguemos a los puntos, que alguno de los puntos pide específicamente que se soliciten antes de la auditoría presencial, pero algo que tienen que tener en cuenta es que en el caso de que durante la auditoría fuera de sitio ustedes detecten un incumplimiento crítico, se deben asegurar que esto se haya corregido antes de ir a la auditoría presencial, ¿sí? O sea, si ustedes detectan, por ejemplo, que les envían cierta información cumpliendo un punto y hay un incumplimiento crítico, hasta que no les envíen la información que demuestre que hayan corregido eso, no pueden ir al campo a hacer la auditoría en campo. Esto también es importante que lo recuerden. Bueno, y un incumplimiento ya mencionamos lo que significa. ¿Cómo va a ser el muestreo? En el caso de las opciones 1, sin sistema de gestión, todos los productos y procesos registrados, todas las PHU, fuentes de agua, infraestructura, maquinaria y equipo de riego. O sea, se audita todo. En el caso de las opciones 1 con sistema de gestión u opciones 2, se debe auditar la raíz cuadrada de los sitios, productores o PHU, dependiendo de los cultivos a la intemperie, los cultivos en invernadero y los cultivos perennes. Se clasifican por diferentes grupos de cultivos. La decisión de aumento de la muestra debe ser justificada por el organismo de certificación, en caso de que tomen la decisión de aumentar la muestra, y las inspecciones pueden dividirse entre anual y seguimiento, como se dividen las auditorías de Global Gap. En cuanto a la duración de la auditoría, por supuesto que la duración va a depender de muchos factores, como son la complejidad de las actividades, el tamaño de las instalaciones, las áreas de cultivo, el número de productores.
Un factor que siempre hay que tener en cuenta es la distancia entre los campos, cuando en la auditoría tengo que muestrear varios campos, dado que muchas veces tenemos mucho tiempo de traslado. Pero en cuanto a lo que es la auditoría en sí, se estima esta planificación que yo les estoy mostrando acá en esta diapositiva. Esto lo pueden encontrar en las reglas generales. Al menos 1 hora cuando son productores de menos de 3 hectáreas, al menos 2 horas cuando son productores de menos de 10, 3 horas hasta 50, 4 horas hasta 100 y 5 horas más de 100. Pero tengan en cuenta que además hay que considerar unas 2 horas de planificación y preparación de auditoría, dado el análisis previo de la documentación, ¿sí? Y luego una revisión para detectar incumplimientos y elaborar informes podría llevar 2 horas. Esto va a depender de cada situación y es uno de los puntos en los que esperamos tener su retroalimentación luego de los pilotos en cuanto a si este tiempo les resulta suficiente o no, o si tienen cualquier tipo de recomendación de mejora en cuanto a lo que es la duración de la auditoría. ¿Cuál es el contenido del certificado? Es el mismo contenido de los certificados regulares de Global Gap: nombre y logo del organismo de certificación, nombre del auditor responsable, nombre del productor o grupo de productores, GGN, opción de certificación, versión del programa Spring, esto es lo distinto, dirección legal, país de producción, productos evaluados, fecha de la auditoría, de la decisión de certificación y de validez, nombre y apellido de la persona que autorizó el certificado, deben firmar el certificado, y el anexo indicando los productores registrados, la dirección y el GGN. Acá no hay demasiada diferencia con los certificados habituales. Ahora sí hay algo en lo que necesito que presten mucha atención porque es un poco lo distinto de Spring en cuanto a los niveles de cumplimiento. Tenemos niveles de cumplimiento parciales para los puntos de control. Por ejemplo, el cumplimiento total es 3, un alto grado de cumplimiento es 2, un incumplimiento es 1 y un incumplimiento total es 0. Entonces, un incumplimiento parcial sería 1 y un incumplimiento total sería 0. Y siempre está la opción del no aplica cuando un punto no es aplicable. Esto es una de las cosas que tienen que estar bien claras porque es distinto. Solo el cumplimiento total va a tener 3 puntos. El alto grado de cumplimiento o 2 puntos no requiere de acciones correctivas, pero el 1 punto o 0 puntos siempre requiere acciones correctivas. Ahora vamos a verlo más adelante. En cuanto a los niveles, crítico, mayor y menor, los incumplimientos a estos puntos, a ver, un incumplimiento sería un 0 o un 1 a un punto crítico. No se emite certificado, se debe realizar una nueva auditoría completa como mínimo 3 meses después. En el caso de tener incumplimientos, o sea, siempre se considera cumplimiento a 2 o 3 y se considera incumplimiento a 0 o 1. En caso de tener algún requisito mayor con 0 o con 1, se debe hacer un análisis de la causa y se deben enviar evidencias dentro de los 28 días y se debe realizar un plan para investigar el resto de los sitios, en el caso de que no hayamos visto todos los sitios. En el caso de los puntos menores, si tengo incumplimientos, o sea, puntos con 0 o con 1, se debe realizar el análisis de causas, se debe hacer un plan de acciones correctivas en 28 días y las acciones implantadas se evalúan antes de la próxima auditoría. Esto es el criterio en cuanto a definir la situación del productor en función de sus requisitos. Un productor que tenga 1 o más incumplimientos a puntos críticos va a tener una carta declarando en estado crítico y va a tener que ser auditado entre los 3 y los 12 meses posteriores completamente para ver que todos los puntos estén cumplidos y ver si alcanza el nivel de Spring. Cuando hay más de 4 incumplimientos mayores tras los 28 días, o sea, no fueron levantados, también vamos a tener la carta declarando lo crítico. Y acá hay una aclaración que no lo van a encontrar en el reglamento, pero es para que no queden dudas. Si no hay críticos al día de la auditoría, pero hay de 1 a 3 mayores tras los 28 días y hay una puntuación de menos del 75% de los menores
en el día de la auditoría, también se considera que es un productor crítico que no ha alcanzado el nivel necesario. Las otras dos opciones son que el productor quede como mejoras necesarias o quede como certificado. ¿Cuándo se considera que hay mejoras necesarias? Cuando no hay críticos durante el día de la auditoría, pero hay de 1 a 3 mayores tras los 28 días y la puntuación de menores es mayor al 75%, presentando el plan de acciones correctivas para menores en 28 días. En este caso se emite una carta declarando el estado de mejoras necesarias y se realiza el seguimiento a los 12 meses. En el caso de considerar que un productor está certificado es cuando hay 0 críticos el día de la auditoría, hay 0 incumplimientos mayores tras 28 días y la puntuación de menores el día de la auditoría es mayor a 75% de los puntos o se presentó el plan de acciones correctivas dentro de los 28 días. En este caso, el productor cuenta como certificado y se hace un seguimiento dentro de los 12 meses. Esto es algo de lo que también, en el caso de que encuentren puntos a mejorar, nos podrían dar retroalimentación luego de los pilotos. En cuanto a la validez del certificado, ya les comenté, tiene una validez de 12 meses. Si un productor no llega al nivel de certificado, sea un productor o un grupo de productores, pueden solicitar una reauditoría 2 meses después de la fecha límite de rectificación, o sea, una vez finalizada la fecha del plan de acciones correctivas, con lo cual estaríamos hablando de 3 meses. Por eso hablábamos de 3 meses antes. ¿Cuáles son las tasas, los fees de Global Gap? En el caso de la opción 1 son 30 euros por año. En el caso de la opción 2 se consideran 130 euros por año para el sistema de gestión y luego 10 euros más por cada productor del grupo. Bien, con esto pasamos muy rápidamente por las reglas generales de Spring y vamos a comenzar a hablar de los puntos de control y criterios de cumplimiento que nos van a llevar bastante más tiempo y vamos a tratar de dejar tiempo para preguntas. Bien, ¿cuáles son los capítulos de Spring? Acá es donde necesito que por favor todos cuenten con la lista de verificación, de manera de poder ir siguiendo el documento sin necesidad de tenerlo acá en la pantalla. Yo se los había enviado en el chat, pero algunos no pudieron descargarlo, si no lo pueden descargar de la página web de Global Gap. También les recomiendo que tengan la lista de verificación al momento de rendir el examen, porque también van a necesitarlo. ¿Cuáles son los capítulos de la lista de verificación? Bueno, está dividida en 6 partes. Una primera parte habla de información general sobre el auditado y la certificadora. Una segunda parte habla de evaluación de riesgos relativa al agua y los objetivos. Después tenemos una tercera parte sobre la evaluación de la conformidad legal. Una cuarta parte sobre gestión y uso de recursos hídricos y lo que serían las buenas prácticas. Una quinta parte de gestión ambiental y protección de las fuentes de agua y una sexta parte de trazabilidad. Esto sería un poco el orden de los puntos de Spring. Ahora vamos a ir hablando uno por uno sobre ellos. Esto ya lo mencionamos anteriormente, tenemos puntos críticos mayores y menores. Si ustedes están con la lista de verificación pueden ver que esto es la sexta columna, porque las primeras 3 columnas nos indican los puntos, los números del punto. La cuarta habla del punto de control, la quinta de los criterios de cumplimiento, la sexta es el nivel. Luego tenemos la cantidad de puntos que se asigna, que podrían asignarse a cada punto, algunos son 0 o 1 y algunos sí son 3 o... Perdón, ahí hay un error. Y después tenemos para poner los comentarios. Bien. ¿Cuál es la evaluación del grado de cumplimiento? Bueno, el sistema de puntuación que se los mencioné antes lo quiero repetir para que quede bien claro. 3 puntos es cumplimiento total, 2 puntos es alto grado de cumplimiento. Ahora, en la medida que veamos la lista de verificación, vamos a ir hablando de algunos ejemplos para que esto quede más claro. Cuando es 1 punto es un incumplimiento, o sea, es insuficiente cumplimiento y hay una acción correctiva necesaria. Y cuando son 0 puntos es un incumplimiento total y es cuando hay una acción correctiva necesaria también.
Bien, la primera parte que habla de la información general de el auditado y la certificadora es una pequeña carátula donde ustedes deben colocar la opción, el tipo de auditoría, si se incluye un PHU o no, cuáles cultivos, si hay producción paralela. Algo que no les mencioné durante el reglamento general es que en un grupo de productores pueden haber productores certificados Spring y productores que no. Y cuando se tienen diferentes cultivos se puede aplicar Spring a algunos cultivos y a otros no. De ahí que habla de producción paralela. Y siempre, por favor, tengan a mano la lista de verificación para que podamos ir siguiéndola juntos. Bien, la segunda parte es cuando empezamos a hablar de lo que es la evaluación de riesgos relativa al agua y los objetivos. El primer punto lo que habla es principalmente de lo que es el registro de los establecimientos, los sitios, la identificación, referencias, por ejemplo, de la ubicación de los mismos, cuáles cultivos están producidos en esos sitios, cuál es el origen y la identificación de las fuentes de agua. Esto es un punto crítico, con lo cual si un productor durante la auditoría tiene 0 o 1 en este punto, o sea, no cumple completamente este punto, lo que va a pasar es que ese productor va a entrar en nivel crítico automáticamente. Esto es uno de los puntos que ustedes deberían evaluar previo a ir al campo y que en el caso de que no esté solucionado, ustedes no irían al campo hasta que esto no esté resuelto. Ese sería uno de los ejemplos. El siguiente punto, el 1.2.1, habla de la evaluación de riesgos asociada a la gestión del agua. Tengan en cuenta que este es otro punto que es crítico. Hay que tener en cuenta que el enfoque en este análisis de riesgo es distinto al enfoque de los análisis de riesgo que tenemos en Global Gap, en IFA. Esto no es una evaluación de riesgo relativa a la inocuidad de los alimentos, sino que es una evaluación de riesgo relativa al agua en sí, a la posibilidad de goteras, de pérdidas, de evapotranspiración, de contaminación. Y es muy importante que dentro de esta evaluación de riesgos ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, el sistema de almacenamiento, el sistema de distribución y riego, la profundidad del agua subterránea. Si ustedes van a la lista de verificación van a encontrar que están detallados cuáles son los puntos que deben tener en cuenta en esta evaluación de riesgos. Tengan en cuenta que son esos puntos que están ahí. No es necesario que ustedes de alguna manera consideren más factores para cumplir con este punto. Bien. Bueno, acá está un poco más en detalle lo que les estaba diciendo. Hay que tener en cuenta la legislación vigente, el origen de la fuente y calidad del agua, el sistema de almacenamiento, el sistema de distribución, el suelo, la profundidad del agua subterránea, cualquier fuente de contaminación, limpiezas, influencias sobre la sostenibilidad de la cuenca. No toca seguridad alimentaria, es un poco lo que les mencioné recién. En cuanto a el enfoque del análisis de riesgo, no es relativo a la inocuidad alimentaria, es relativo a la fuente de agua en sí. El punto 1.2.2 lo que pide es que esta misma evaluación de riesgos haya sido revisada anualmente como se pide regularmente para todos los análisis de riesgos. Si seguimos, el punto 1.3.1 habla de identificación de las partes interesadas en los recursos hídricos. Esto es, si vamos a la definición de partes interesadas, es bastante amplio, pero básicamente está enfocado en lo que son las autoridades relativas al tema de agua. Dependiendo del lugar, puede ser el consorcio de riego o la asociación de regantes, la Cámara de Control de la Cuenca. Depende, el nombre va a depender según en qué región estén. La autoridad de aplicación es distinta en cada lugar. Cuando hablamos de productores, hablamos de los demás productores que están en la misma zona que está el campo. Bueno, asociaciones de riego y la comunidad local como otra parte interesada en cuanto a lo que nosotros hagamos con el agua de riego. Luego este mismo punto habla de hacer un resumen de riesgos, desafíos y compromisos, que es un poco distinto a los que los productores están acostumbrados a hacer, y es importante ir
calibrando lo que se va a pedir en estos puntos, porque un productor podría presentar algo muy simple o muy amplio. Entonces, ante cualquier duda de esto, pueden hacer la consulta al mail de Standard Support. En cuanto a metas y objetivos, este es otro punto importante. Tengan en cuenta que siempre se habla de objetivos SMART. Dentro de ser SMART, lo que hay que tener en cuenta es que estén aprobados por la administración y documentados antes de ser SMART. Ser SMART es que sean específicos, medibles, realizables y realistas, y también apropiados. Esas serían las definiciones importantes a tener en cuenta en cuanto a los objetivos. Entonces, específicos, medibles, realizables y realistas, ser apropiados y ser aprobados por la administración y documentados. Fíjense que el punto 142 habla de la actualización y la aprobación. Tener definidos los objetivos es un punto crítico, tenerlos actualizados y aprobados es un punto mayor. El siguiente punto, que habla de formación, se refiere a que todas las personas que estén involucradas en los objetivos hayan recibido las instrucciones necesarias para poder cumplir con esos objetivos. Bueno, acá podemos dar varios ejemplos, pero si una persona está involucrada en cuanto a una nueva tecnología de riego, porque es el regador y está involucrado en un objetivo que busca ser más eficiente en el riego, esa persona debería estar capacitada en esa tecnología y en conocer el objetivo en el cual está involucrado. El punto 144, que habla de comunicación, tiene que ver con que se haya transmitido a las personas relevantes su participación de los objetivos, sus responsabilidades, cómo ellos pueden aportar al cumplimiento de estos objetivos. Y cuando hablamos de la evaluación de los objetivos, que es un punto menor y es el punto 145, se habla de analizar y evaluar el grado de logro de los objetivos regularmente, esto es al menos una vez al año, según lo que está establecido en el punto, en el criterio de cumplimiento. Bien, ahora vamos a hablar de conformidad legal. Y conformidad legal tiene muchos puntos, como pueden ver, están un poco enfocados en diferentes temas. El primero habla de identificación de los requisitos legales, el segundo habla de la legalidad de campos y terrenos, y esto se distingue de el 3 y el 4, que hablan de legalidad de la fuente de agua. Entonces, si ustedes van siguiendo estos puntos, el 1 habla de identificar los requisitos, el 2 habla de la legalidad de campos y terrenos, 3 y 4 hablan de legalidad de la fuente de agua, solamente que el 3 está enfocado en calidad y el 4 está enfocado en cantidad. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno. Luego el 5 habla de legalidad de edificios e infraestructuras, pero esto es importante que distingan porque no es que son un montón de puntos de legalidad, sino que tienen enfoques diferentes en cuanto a lo que están pidiendo en cada punto, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de un incumplimiento, un cumplimiento no completo, un cumplimiento no de 3 puntos. Vamos a dar un ejemplo acá para que puedan un poco ir familiarizándose con este tipo de cumplimientos. Si un productor, por ejemplo, en el 2.1.3, que habla de legalidad de la fuente de agua, no cuenta con un documento que confirma que su uso es legal, pero ya inició todos los trámites con la autoridad para obtenerlo, estaríamos en un 2 puntos. ¿Por qué? Porque está tramitando el permiso, la autoridad le dio algún tipo de constancia de que está en trámite este permiso, no llega a 3 puntos porque no tiene el documento que confirma esta obtención legal del agua, pero tampoco, pero cumple suficiente para un 2 puntos, que es que está en proceso de obtener lo que le está faltando, ¿sí? Eso a modo de ejemplo. Bien, esto a modo de ejemplo de lo de las puntuaciones. Ya les digo, siempre que tengan dudas con esto, por favor, inmediatamente escriban a Standard Support. Vamos a estar como súper atentos a las primeras auditorías de Spring hasta que todos nos familiaricemos con este sistema. En cuanto a lo que pide el contenido de cada punto,
El primer punto habla de identificar los requisitos legales ambientales. Acá lo que tienen que demostrar es que tienen acceso a la información legal relativa al tema de extracción de agua. El siguiente punto, que habla de legalidad de campos y terrenos, habla de documentación oficial que demuestre que el terreno es apto para uso agrícola. Por ejemplo, si hubiera algún pedido de esto a modo legal en la región. El 213 habla del permiso de uso del agua. Ya no habla del terreno, sino que habla de la fuente de agua. Primero, hablando en cuanto a lo que es la calidad de agua, esto es el 213, y lo que pide es... perdón, se cortó, que solamente se use agua legal, y el punto 214 habla de que además se definen los caudales permitidos para el uso. Luego el 5 habla de lo que es la legalidad de edificios e infraestructuras, por ejemplo, estanques, reservorios, planta de tratamiento, todas las estructuras que con las que cuenten en el establecimiento. Y fíjense que el 216, 217 y 218 son puntos que se hace inspección en el sitio, a que todos los documentos mencionados anteriormente han sido, son coherentes con la realidad que ustedes pueden ver en el campo. Entonces, lo que vamos a pedir del 1 al 5 son documentos, y el 6, 7 y 8 es ver que esos documentos sean coherentes con la realidad, estén alineados con la realidad. Y luego, en el caso de que hubieran necesidad de acciones correctivas, el punto 9 pide que se hayan generado acciones correctivas para las no conformidades legales y administrativas, o sea, cualquiera de los puntos precedentes. Bien, vamos a pasar al punto 3. Lo estoy diciendo muy rápido porque pienso que se va a aprovechar más el tiempo con preguntas puntuales que hablando de cada uno de los puntos. Ustedes igualmente tienen la lista de verificación para ir siguiéndolo y tienen más información. Pero por favor vayan tomando nota de las preguntas que tengan, así luego se las puedo contestar. Cuando entramos en el punto 3 hablamos de la gestión y uso de los recursos hídricos. El primer punto habla de un mapa de la granja con las fuentes de agua, instalaciones, sistema de distribución y centros de manipulación. Esto es un punto mayor. Tengan en cuenta que esto es muy parecido a lo que pide Global Gap en el mapa de identificación de las fuentes de agua. Acá tal vez lo que se pide es que sea un poco más detallado para poder hacer un seguimiento de las instalaciones. Y solamente se habla de centros de manipulación cuando los centros están dentro del establecimiento y podrían de alguna manera afectar nuestro recurso de agua. Por ejemplo, si yo tengo un centro de manipulación que genera ciertos efluentes y que tengo que hacer el tratamiento final de los efluentes en el mismo campo. Siempre hay que ver cada situación puntual, pero este es un add-on que apunta al campo. Solamente se incluyen los centros de manipulación cuando ocurren estas situaciones. En cuanto al punto 3.1.2, que habla de que el sistema de distribución sea apropiado y optimizado, tengan en cuenta que acá considera que habla del riego por inmersión. El riego por inmersión en algunos países le decimos riego por manto. Hago esta aclaración para que todos nos entendamos, porque muchas veces, más en Latinoamérica, hablamos distinto y a veces no nos entendemos. Pero cuando habla de riego por inmersión, en este punto, habla de que no es un sistema adecuado. Esto es otro de los puntos que tenemos en revisión para evaluar casos particulares donde el riego por manto o por inmersión sí es adecuado. Y acá es donde también les pedimos retroalimentación, pero por eso este es un punto menor, porque para algunos cultivos se va a seguir usando riego por manto, porque es también muchas veces el único método disponible de riego. Entonces este es un punto menor. Un productor podría tener riego por manto o por inmersión, como dice acá, y podría igualmente cumplir con Spring, porque estaría dentro del porcentaje de cumplimiento. Recuerden que es el 75% de los menores al menos. Básicamente lo que dice el punto es que el sistema de distribución y riego es apropiado para los cultivos
y eficiente desde el punto de vista técnico. El siguiente punto, el 313, acá no está en la presentación porque es para hidroponía y no aplicaría en el caso de que no estemos auditando puntualmente hidroponía. El caso del punto 314 habla de los registros que tienen que contener datos esenciales. Los datos esenciales que tienen que contener los registros son el área, la fecha de riego, periodos, la duración de los ciclos, caudales y cantidades de agua utilizadas en metro cúbico por hectárea por año, por mes y el total anual. Tengan en cuenta que a veces se genera la confusión, Spring no es un cálculo de huella de agua. Spring es un módulo de mejora en la gestión del uso del agua. No vamos a terminar la auditoría de Spring con un dato de litros por kilo de producto. Les hago la aclaración porque hemos recibido muchas veces esta consulta. Solamente se pide este registro de volúmenes, pero no apunta a hacer un cálculo de huella hídrica. Eso es otra cosa distinta que no está considerado dentro de este addon. Bien, hasta ahora, bueno, son puntos mayores, esto de que estamos hablando. El 315 habla de que los registros demuestren que se respetan los límites. Esto también es muy similar a lo que pide Global Gap. El punto número 6 habla de que no se use agua fósil, y esto es un punto mayor. Para los que no están familiarizados con el término, el agua fósil es la manera de llamar a aquellos reservorios que no tienen recarga. Son reservorios aislados que en el caso de que se usaran no se podrían recargar porque no tienen una fuente de agua que los esté abasteciendo. Esto hay solo en algunas zonas. Los productores podrían contar con información de que en la zona no hay reservorios de agua fósil. Si ustedes tuvieran cualquier duda de esto, podrían averiguar en internet. Por ejemplo, en las Islas Canarias hay reservorios de agua fósil conocidos. Entonces, si un auditor va a auditar una zona en la que conoce que hay presencia de reservorios de agua fósil, debería tener más cuidado con este punto, ¿sí? El 3.1.7 habla de la medición de metros cúbicos por hectárea y por año, que tienen que estar medidos, pero habla de que tiene que haber un sistema eficiente para medir los metros cúbicos en el uso eficiente del agua de todos los campos. La aclaración es que siempre que sea posible se utiliza uno o varios medidores de agua para medir en forma precisa las cantidades de agua utilizadas. No siempre es posible dependiendo del sistema de riego. Esto es un punto menor. El punto 3.1.8, que hablamos de medir el nivel de humedad en el suelo, por ejemplo, menciona la posibilidad de usar tensiómetros. No quiere decir que el productor tenga que usar tensiómetros, puede utilizar otras metodologías. En algunas zonas muy áridas los tensiómetros no son representativos, sino que usan otras metodologías como tanque de evaporación y demás. Hay que evaluar para cada caso. Lo ideal es que los productores tengan dispositivos para medir el nivel de humedad, pero no necesariamente tienen que ser tensiómetros. Quiero que eso esté claro y en el caso que también detecten acá sugerencias de mejora sobre este punto, lo pueden hacer, sobre cualquiera de los puntos básicamente. Bien, seguimos con gestión y uso de los recursos hídricos. El punto 319 habla de que los productores ajusten los tiempos a ciclos cortos. Ciclos cortos es la subdivisión de los riegos en riegos más cortos para que sea más eficiente el uso del agua. Por ejemplo, en vez de un riego de 1 hora, con el cual tendríamos mucha percolación y pérdida de agua, que ajusten a 6 ciclos diarios de 10 minutos. Esto es solo un ejemplo, no quiere decir que tenga que ser así. A eso se refieren los ciclos cortos. Hay que tener cuidado de que no se haga un único riego que tenga mucha pérdida de agua, sino que se hagan más riegos de manera más eficiente. También no todos los sistemas de riego admiten hacer esto, hay diferentes técnicas de riego cuando no es mecanizado, con lo que se llama técnicas de riego por golpe, por ejemplo, donde en lugar de hacer un solo riego a toda una superficie grande, se van haciendo de a un surco, por ejemplo. Hay diferentes metodologías de ciclos cortos de riego, pero ustedes tienen que
tener esto en cuenta y tal vez si no están familiarizados con este tipo de riego, investigar un poco más. El 3.1.10 habla del mantenimiento del sistema de riego. Esto también no es muy diferente de lo que tiene Global Gap en el punto de mantenimiento del sistema de riego, pero sí que sea más, más en detalle el registro del mantenimiento. Y bueno, y que haya una persona especialmente formada para poder hacer esta tarea. Esto sería un poco la diferencia. El 3.1.11 al 3.1.15 son todos puntos menores que hablan de inspeccionar regularmente las instalaciones, tener un sistema para recuperar y almacenar el agua de lluvia, que podría ser no aplicable en el caso de los lugares con baja cantidad de lluvia o de determinadas condiciones. Luego hay que cumplir con el plan de riego y además justificar en el caso de que hubieran incumplimientos o que hubieran desviaciones a lo que se tenía planificado. Esos serían los puntos del 3.1.11 al 3.1.15. Llegamos al punto 4. El punto 4 habla de lo que es la gestión ambiental y la protección de la fuente de agua. El primer punto habla de la identificación de aguas residuales provenientes de los sitios de producción. El segundo punto habla de las aguas residuales que no deben ser una fuente de contaminación. Estos son dos puntos menores. El 4.2.1 habla de la protección de las aguas superficiales, puntualmente, que se enfoca en tener zonas buffer alrededor de los canales, por ejemplo, o arroyos o fuentes de agua superficiales. Se recomienda, no se recomienda, se recomienda una zona buffer como concepto, pero lo que está prohibido es utilizar productos fitosanitarios o fertilizantes a menos de 10 metros de estas fuentes de agua. Esto no es menor, esto es importante. El punto es menor, ¿sí? En cuanto al concepto no es menor, en el sentido de que se deben respetar las aplicaciones con este límite de distancia entre las aplicaciones y las fuentes de agua. Y en cuanto a residuos vegetales, lo que pide el punto es que se eliminen de una manera controlada y un poco la aclaración del criterio es que se destinen algunas áreas para lo que es la eliminación de residuos vegetales y siempre teniendo en cuenta de que que esto no represente ni un riesgo para el ambiente ni un riesgo para las fuentes de agua. En cuanto a eficiencia energética, que también es un punto menor, lo que se pide es un plan o una evaluación de la eficiencia energética para todas las instalaciones e infraestructura de abastecimiento de agua. Estos serían, por ejemplo, los equipos de bombeo, a modo de ejemplo. El siguiente punto habla del uso responsable de productos químicos agrícolas y fertilizantes orgánicos. Los productores deberán minimizar el uso de productos fitosanitarios. Esto es algo que ya se viene buscando desde Global Gap. Esto es un punto mayor. Y tengan en cuenta que cuando habla de reemplazar el uso de herbicidas por métodos mecánicos o manuales de control de maleza, lo menciona como en lo posible, con lo cual eso es una recomendación. ¿Qué es lo que quiero aclarar con este punto? Es que uso responsable de fitosanitarios, por más que tienda a minimizar el uso de fitosanitarios, si un productor usara herbicida, no podemos, eso no sería un incumplimiento, porque es una recomendación el que cambie los herbicidas por métodos de control mecánicos. Y una aclaración más del punto anterior, perdón, que se me pasó decirles, el 431. Los puntos de eficiencia energética lo que pide es que se hayan identificado las mejoras que se pueden realizar. No pide que ya se estén implementando esas mejoras, sino que se hayan identificado y que haya un plan para realizarlas. No pide que ya estén hechas las mejoras en el 431. Ahora sí, seguimos con el 442. El uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en un punto sensible, por ejemplo, una zona de servidumbre. Este punto, que es un punto mayor, lo que pide es que cuando hayan ríos o arroyos o zonas protegidas, no se utilice ningún tipo de producto fitosanitario en esa zona. Luego el punto 443 de almacenamiento de productos fitosanitarios y fertilizantes
En realidad, este punto es muy similar a lo que pide Global Gap en cuanto a de que el almacenamiento correcto de fitosanitarios y fertilizantes eviten cualquier posible contaminación del agua. Bien, siguiendo con el punto 4, llegamos al 442. Y lo que pide es que bueno, un poco es lo mismo que pedía el punto anterior. Perdón, ya se los mencioné antes. Creo que me salté un punto en alguna parte y se los mencioné antes, disculpen. Bien. Ah, no, este es el 443. El que me faltó decirles es el 443. Me parecía... Está bien, el 443 está acá y el 442 se repite para dejar bien claro esto. Que el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en puntos sensibles, por ejemplo en zona de servidumbre, está prohibido. Ahora sí pasamos al punto 5 de trazabilidad de los productos. Hay uno que no les mencioné que es el 4.5, perdonen. Sí, no está acá, no sé por qué no me aparece en la presentación. El 4.5.1 que habla de erosión y con eso también hemos recibido algunas consultas. Que habla de tomar medidas para prevenir y remediar situaciones donde existe un riesgo de erosión. Habla de, por ejemplo, la acumulación de barro o arcilla. Hay que evaluarlo para todos los casos porque en algunos casos es una situación deseable. Lo que hay que tener cuidado es, en este punto, evaluar que no se genere erosión por nuestro sistema de riego. Bien, ahora sí vamos al 551. Disculpen la confusión anterior, pero se me borró un punto de la presentación. El 511 habla de la trazabilidad, principalmente en grupos de productores. Tienen que establecer un sistema de segregación que permita separar los productos provenientes de productores que tienen Spring con productores que no tienen Spring. Este es un punto que no es aplicable cuando el 100% de los productores tienen Spring o cuando estamos hablando de una opción individual. Básicamente es un punto de segregación del producto Spring con el que no es Spring. Y este es el último punto. Este es el último punto de la lista de verificación. Yo lo que quiero es reforzar un poco algunos conceptos de algunos puntos que sí pasamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con identificación de partes y objetivos, todo lo que es identificar las partes interesadas es un poco algo distinto a lo que estamos acostumbrados en cuanto a que es más abierto el concepto. Y el 3.1.15, que habla de que los productores participen de forma proactiva en la gobernanza de la cuenca, estaba relacionado con esto de las partes interesadas y la interacción con las partes interesadas. Bien, muy rápidamente pasamos los puntos de control. Disculpen, no es la mejor manera para que ustedes los puedan recordar a todos, pero ahora después con las consultas creo que vamos a ir pudiendo aclarar las dudas, porque prácticamente vamos a estar terminando el webinar en una hora, con lo cual vamos a tener una hora para preguntas. Con respecto a la base de datos, particularmente no es mi especialidad la base de datos, pero sí quiero mostrarles cuáles son los links y qué es lo que deberían hacer para poder cargar los datos una vez que hayan realizado las auditorías. Y después ya saben que cualquier consulta que tengan sobre estos puntos, ustedes se pueden contactar a Standard Support y nosotros les vamos a dar la ayuda para cada situación particular. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, primero que todo asegurarse de asignar los papeles del comité del organismo de certificación y los respectivos inspectores y auditores para el programa Spring en la información de su organismo de certificación. El proceso es el mismo que para IFA. La manera de asignar estas funciones está descrita en este link de wiki de Global Gap. Ustedes tienen acceso a esta información. Después de este paso, diríjase a gestión de productos, Manage Products, y añada los productos que serán certificados bajo el programa Spring. Y acá otra vez tienen el link con el cual pueden acceder a las instrucciones de cómo hacer esto. Luego, asegúrese de que al introducir para cada producto el área cubierta por el programa Spring y la cantidad de agua empleada en metros cúbicos por año,
estos campos de información son adicionales a los que se emplean en IFA. El agua empleada en metros cúbicos por año es uno de los datos que ustedes van a tener que obtener de las auditorías a los productores. Posteriormente, procede a la aceptación de los productos, siempre antes de la fecha de la auditoría, y acá está la descripción completa en este link. Recuerden que ustedes van a tener esta presentación en el caso de que quieran ingresar con cualquiera de estos links a Wiki para ver todas las instrucciones en detalle. Yo no quiero perder tiempo con esto. Después de la inspección, el proceso de certificación de los productos se realiza de la misma manera que para IFA. Acá están las instrucciones. También deben cargar una lista de verificación con los resultados del programa en formato XLS o XLSX en la base de datos. Acá está la pantalla que ustedes ven regularmente cuando van a entrar a cargar datos a la página de Spring. Acá cómo se ve una búsqueda en la base de datos. Ya tenemos productores certificados. Pulsando el enlace de la lista de verificación en Checklist podrá descargar el documento, así como una lista de verificación. Antes se mostraba solo para COP, los productores están certificados hasta el momento, se les mostraban a COP porque COP era el observador. Esto cambia a partir de que este es un producto de Global Gap. Y con esto les di exactamente una hora la presentación muy apurada para que tengamos una hora para hacer preguntas. Lo ideal sería que las preguntas me las vayan escribiendo en el chat, si me las quieren mandar por privado, me las quieren mandar al chat grupal y yo les voy a ir contestando. Y cualquier punto que no quede claro hoy, acá tienen el mail de standard-support@globalgap.org, que es la forma ideal en la que deben realizar las consultas, de manera que les podamos enviar respuestas. Y además, si ustedes lo hacen a ese mail, nosotros vamos teniendo estadísticas de las consultas, entonces cuando una consulta se repite, hacemos aclaraciones en las Technical News, por ejemplo, así que sería interesante que ustedes puedan mandar las consultas ahí. Yo voy a dejar de compartir pantalla momentáneamente, así entro a las consultas. Si es que tienen consultas. Si es que me siguen escuchando. Hola Alejandra, Sí. te habla Catherine de NSF Chile, ¿cómo estás? Hola, Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo una consulta respecto a la validez del certificado. Sí, decime. ¿Va a partir o se va a iniciar desde la fecha de la auditoría o desde que se hace la decisión de certificación? Inicialmente desde la decisión de certificación, pero luego se va a unir con la fecha de Global Gap, con lo cual la fecha que va a predominar va a ser la del certificado de Global Gap. Ah, se van a homologar. Sí, porque la idea es que estén juntas y que todas las auditorías siguientes a la primera, solo que la primera se pueda hacer separada y que todas las auditorías siguientes a la primera se hagan en conjunto. Ok, muchas gracias. No, de nada. Bien, acá tengo otra pregunta. ¿Podrías aclarar el tema de la PHU cuando aplica para Spring? Por el momento el PHU solamente aplica cuando está dentro del campo y el uso del agua podría afectar a las fuentes de agua. Por ejemplo, que tengas efluentes del PHU, puede ser un PHU sin agua o puede ser un PHU con agua, pero todos los efluentes que pudieran afectar a al agua en sí, a la fuente de agua. Si no, no. Cualquier consulta que no quede clara con la respuesta que les estoy dando, por favor aclárenme más la pregunta y la volvemos a hablar. Tengo otra pregunta de Victoria. Respecto al agua fósil, entonces los productores, cuando tengan agua subterránea, ¿tendrán que demostrar que el agua no proviene de agua fósil? Los productores podrían, por ejemplo, disponer de información que diga que en la zona no hay agua fósil, o podrían tener información en cuanto a de dónde se recarga la napa con la que están, de la cual están tomando el agua. Tiene que ver con esto, con tener alguna evidencia de que no hay uso de agua fósil. No sé si se entendió lo del agua fósil, si no lo retomamos. No sé qué es maquila. Disculpame, pero hay palabras que usamos súper distintos.
Me refiero cuando alquilan las actividades, no tienen un packing propio dentro de sus instalaciones Ujú. y alquilan la instalación de algún packing tercero. En ese Pero no está caso, dentro del campo. no está dentro del mismo campo del productor. No debería porque no va a estar afectando el recurso de agua del campo. Igualmente, siempre que tengan una situación que les genere dudas, contáctense con Standard Support antes de hacer la auditoría para evitar cualquier inconveniente, porque a veces hay casos muy particulares que hay que analizarlos. A otra consulta adicional Sí, referente al alcance. sí. El productor puede escoger qué productos dentro de su certificado va a pasar Spring o tiene que ser el alcance total. Puede tener algunos productos bajo Spring y otros productos que no. Incluso si hay un grupo de productores, se puede tener productores con Spring, productores que no tienen Spring y se pueden tener algunos cultivos con Spring y algunos que no. Eso no es un inconveniente. Esto está admitido por Spring. Acá tengo otra consulta. En relación al manejo de riegos cortos, ¿cómo se evalúan las prácticas agronómicas? Por ejemplo, en suelos salinos usan riegos largos para desplazar las sales. El fin no es regar, sino desplazar sales. ¿Cómo evaluamos esta situación? No se considera riego. No, Victoria, sí, es uno de los puntos que yo también planteé. Muchas veces incluso hay ineficiencias controladas del uso del agua que tienen que ver con el lavado de sales. Muchos riegos, el riego lleva más agua del requerido justamente para el lavado de sales, pero estas son técnicas que agrícola, o sea, tienen un fundamento técnico, técnico agrícola que justifica el por qué se hace esto. En esos casos no serían incumplimientos. Fue súper rápida la presentación de los puntos de control. ¿Medianamente se comprendió la intención de los puntos? ¿No? Mm, ahí tengo más preguntas. Spring aplica a todas las fuentes de agua y sus usos. Me refiero a que debemos evaluar el uso de agua potable de las instalaciones de los trabajadores, por ejemplo. No, aplica lo que es el agua de riego puntualmente. Algunas aclaraciones que me gustaría hacerles mientras me van llegando más preguntas. Tengan en cuenta que la evaluación de riesgos del agua, que es uno de los puntos más amplios tal vez, debe incluir, por ejemplo, todo lo que son riesgos de pérdida de agua en el sistema de almacenamiento, ¿sí? Eso es importante que lo contemplen porque no es algo que está contemplado en los análisis de riesgo de Global Gap. También es importante que contemplen cualquier posible fuente de contaminación de la fuente de agua, ¿sí? Otra cosa que es importante es en cuanto a lo que hace al mantenimiento del sistema de riego, que tal vez decimos, bueno, pero siempre guardamos registros del mantenimiento. En el caso del mantenimiento del sistema de riego, si ustedes entran en el detalle, la frecuencia de los mantenimientos van a depender del análisis de riesgo y al menos hay que tomar hacer una prueba del mantenimiento cada 2 años. Esto es algo que tienen que tener claro al momento de lo que es el mantenimiento del equipo de riego, del sistema de riego. Bien, acá tenemos preguntas. En relación al riego de manto, acá, esperen que voy a subir a las preguntas que llegaron mientras. En relación a los riegos de manto, estos son todos los riegos gravitacionales. Por ejemplo, si hay sistemas de conducción con los que se minimizan las pérdidas de conducción, también es un incumplimiento, no. Con el concepto de riego por inmersión o riego por manto se considera cuando se cubre completamente todo el terreno. Si hicieran surcos o algún tipo de
riego gravitacional que minimiza las pérdidas, no sería un incumplimiento ese punto. Con respecto a realizar Spring ahora, un productor que hizo IFA hace, por ejemplo, 2 semanas, ¿es posible? Como situación especial por empezar ahora con Spring, sí. Justamente para este piloto necesitamos que la mayoría de las auditorías se realicen dentro de las primeras semanas de agosto. Esto es algo que vamos a tratar de ayudarlos a coordinar con los productores. Tenemos justo un mes, digamos, para coordinar las auditorías, porque necesitamos tener los reportes a mediados de septiembre, perdón. En lo posible a principios de septiembre, a finales de agosto. Lo que se va a hacer es como se está haciendo con FISMA. La primera auditoría se va a hacer por separado cuando no les coincida la fecha, pero sí, la próxima auditoría de Global Gap tienen que hacer las 2 auditorías juntas. Después tengo otra pregunta, si es que respondí esa, si es lo que me preguntaban. A un exten productor de Global Gap con riego por gravedad, auditar la eficiencia hídrica sería más complicado. Sí, va a ser mucho más complicado y es uno de los puntos en los que esperamos tener retroalimentación por parte de ustedes ahora cuando vayan a auditar por primera vez en los pilotos. Hay muchos productores con riego gravitacional que tienen que ver con muchas veces con el lavado de sales y demás, pero lo que se busca es que dentro del sistema de riego que tengan sean lo más eficiente posible. No es lo mismo un riego gravitacional en el que se abren todas las salidas de un canal y el agua avanza lentamente en todo el campo, que un campo en el que se abren boquetes más chicos, no sé cómo le dicen ustedes en cada país, y el avance es rápido de a tramos más finos, no tan anchos. Entonces hay formas de que el riego gravitacional sea más eficiente y apunta a eso. Para medir los caudales de agua, se puede hacer un cálculo con el cálculo del caudal de los emisores, por ejemplo, en milímetros por hora, y luego calcular el aporte hídrico, o los productores deben tener caudalímetro. Hay un punto en el que se pide un equipo de medición como un caudalímetro, pero va a depender también del sistema de riego. En algunos casos no se va a poder determinar, no se va a poder utilizar un caudalímetro, y en ese caso se van a tomar milímetros por hora. Y un poco la siguiente pregunta, que si hay una propuesta para determinar los volúmenes usados en riego gravitacional. En general, los riegos gravitacionales tienen una dotación de riegos, una cantidad de agua por hora, por ejemplo, que ingresa al canal. En esos casos se puede considerar la cantidad de agua por hora y la cantidad de horas de aplicación, y se puede hacer un cálculo estimado del volumen, siempre considerando como situaciones bastante extremas de no tener ninguna otra posibilidad. Pero en el caso de no tener ninguna otra posibilidad, el cálculo de caudal y tiempo de uso nos permitiría sacar los metros cúbicos. También se pueden aforar los canales y demás para chequear que la cantidad, la dotación que el sistema de riego dice traer sea la real. Bien, hay otra pregunta que dice: en cuanto a los objetivos que debe fijar el productor, ¿el tiempo de cumplimiento lo establece el productor? ¿Hay un tiempo máximo para el cumplimiento? Los productores podrían fijar objetivos a largo y a corto plazo. En general siempre se habla de objetivos a un año por una cuestión de que es una temporada, un ciclo completo de cultivo, pero un productor podría tener objetivos a un año y objetivos a 5 años, por ejemplo, en los cuales establezca objetivos más ambiciosos como cambiar el sistema de riego y cosas que lleven, por ejemplo, una inversión. Si vamos puntualmente al tema de los objetivos, yo lo que les quiero leer es el punto, así estamos todos con el mismo tema. En base a la evaluación de riesgo del agua y de acuerdo a la legislación vigente, la Administración ha definido y ha aprobado objetivos y procedimientos para que las actividades de producción sean compatibles con la protección del medio ambiente y para asegurar un uso apropiado y sostenible del agua en la granja y en los centros de manipulación del producto. Estos objetivos son específicos, medibles, realizables, realistas, apropiados y documentados. Los planes o programas de gestión del agua han sido elaborados especificando los medios, los recursos, el personal responsable y los plazos necesarios. En ese caso, los plazos necesarios los define el productor, con el fin de lograr los objetivos establecidos. Los planes o programas de gestión del agua están en línea con la legislación actual y las iniciativas de gestión sostenible de la cuenca en caso de existir. A ver,
El productor va a definir los plazos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. La actualización de este documento es al menos anual, con lo cual debería tener algún objetivo que dentro de los 12 meses eh, puedan haber evaluado que se cumplieron o no. Y también hay que tener en cuenta si hubiera algún tipo de legislación vigente. Pero si no hay legislación más estricta en el país, con algún establecimiento de requisitos sobre esto, es un año en cuanto a la revisión del documento, pero los objetivos pueden tener plazos mayores si los productores así lo consideran. Bien, muchos miden la humedad del suelo con el uso de calicatas, es un dato cualitativo. También será permitido ya que no hay uso de herramientas. Van a tener que evaluar cada situación particular. La idea es que usen algún tipo de equipo más exacto. Sí entiendo que la calicata es una opción que se usa mucho y que muchos técnicos la usan y que con la experiencia que cuentan les es muy útil, pero va a haber que evaluarlo para cada punto. Cuando ustedes encuentren situaciones así durante las auditorías en las que tal vez deberíamos considerar eso dentro de los criterios de los puntos, por favor nos escriben y lo vamos teniendo en cuenta para la redacción de la revisión siguiente de Spring para que sea más adecuada a la realidad. Pero en realidad hasta ahora los puntos hablan específicamente de equipo de medición y no consideran la calicata como un reemplazo de los mismos. A ver, siguiente. Cuando habla de ríos o arroyos, ¿se refiere solo a cursos naturales del agua? Si, por ejemplo, por un predio pasa un canal hecho por la Asociación de Canalistas que transporta solo agua de río, ¿aplican los requisitos establecidos para ríos y arroyos? Sí, aplican a cualquier fuente de agua. El objetivo de Spring es evitar la contaminación de las fuentes de agua, sean naturales o sean construidas por el hombre y utilizadas también en otros campos. Otra pregunta. ¿Podría repasar la pregunta 421? No me queda claro la zona de amortiguamiento. Esto porque las zonas de fertirriego están siempre cercanas a las fuentes de agua. Sí, entiendo la pregunta. Vamos al punto. Si me dan un segundo. 421. Lo voy a leer, así nos queda a todos claro lo que estamos hablando. El punto 421 habla de protección de los recursos hídricos, protección de las fuentes de agua naturales. Los productores han implementado medidas para evitar la contaminación de arroyos, ríos y humedales en su terreno. Se deberá mantener una zona de amortiguamiento buffer alrededor de las áreas de la granja que tienen agua superficial. Está terminantemente prohibido utilizar productos fitosanitarios o fertilizantes a menos de 10 metros de estas fuentes de agua. A ver, entiendo la pregunta ahora que me hicieron antes. Se refieren a si es necesario la zona buffer de 10 metros a lo que son canales. A eso es lo que me están preguntando. La verdad es que apunta a lo que es naturales, a ríos, arroyos y humedales, no apunta a canales de riego. Pero si les parece, yo podría aclarar bien este punto internamente y enviarles un mail luego del curso para estar seguros de que no les va, no pedir más de lo que está pidiendo el punto. Tendría sentido que también sea para canales, pero en la práctica va a ser muy complicado de manejar. Solo río. Estoy tomando nota para después enviarles un mail. Entiendo que va a estar aplicado solo para ríos, canales y humedales y no habla de lo que son no habla de lo que son canales porque va a ser muy difícil también con esto de que sí, realmente el fertirriego y las aplicaciones son muy cerca de los canales. Pero se los voy a enviar aclarado mañana si les parece, así estamos todos de acuerdo con el punto. Bien, siguiente pregunta. Spring exige evaluación de riesgo del agua, sin embargo, a través de Global Gap existe un plan de gestión del agua. ¿El productor podrá sostener esta evaluación con el plan? No. A ver, si sostener, no estoy segura de José, si me podés reformular la pregunta, ¿a qué te referís con sostener la evaluación con el plan? La evaluación de riesgo del agua de Spring
hace más hincapié en puntos específicos de evitar pérdidas, de otros temas que en Global Gap no teníamos en cuenta. Sí, lo ideal sería que el productor unifique todo lo que sea agua cuando tenga Spring con lo que ya tiene de Global Gap. Por supuesto que no tenga un análisis de riesgo que sea contradictorio con su plan, por ejemplo. Pero no estoy segura de a qué te referís con sostener la evaluación con el plan. A ver si más abajo me lo aclarás. No lo veo. Pero si me querés aclarar la pregunta, por favor, José, yo te la respondo después de las otras. Bien. Victoria, me decís, ¿puede aclarar la pena del plazo de los 5 días? ¿El pena de los plazos? En que el productor se debe avisar de la auditoría, a la fecha de auditoría se coordina con el productor. Es obligación la revisión de documentación previa a ir al predio. Acá habitualmente no sé. Bien, perdón, la voy a terminar de leer, la estoy leyendo rápido. Acá habitualmente no hacemos evaluación con etapas fuera de sitio. Sí, pero es obligación que ustedes tengan cierta documentación, la lista de verificación va aclarando cuáles puntos, como la evaluación de riesgo y demás, que ustedes tienen que tener para garantizar que el productor cumple con esos puntos críticos antes de ir al campo. No estamos hablando de que ustedes tengan que revisar toda la documentación, sino puntualmente la que se aclara en la lista de verificación, si ustedes la van siguiendo. Por ejemplo, objetivos y metas es uno de los puntos que hay que inspeccionar antes de ir al campo. La formación del personal que está involucrado en los objetivos, hay que revisarla antes de ir al campo. No son demasiados puntos. Todo lo que es la evaluación de riesgos y no son muchos puntos más los que hay que evaluar antes de ir al campo. Pero es obligatorio hacer esa revisión documental antes de ir al campo porque también es lo que les va a dar a ustedes una idea de la complejidad del sistema para evaluar los tiempos de auditoría. El tema de los 5 días de aviso previo a la auditoría es algo que fue establecido con COP inicialmente, con lo cual todavía se mantiene vigente y es importante que lo recuerden, pero luego de esto es posible que lo modifiquemos para la versión próxima. Pero actualmente hay que avisar 5 días antes y además después recuerden que tienen 10 semanas como máximo para enviar el certificado. Bien, otra pregunta. Por favor, si alguna pregunta no queda clara la respuesta, me la reformulan y trato de responderla nuevamente. Bien, ahora Alejandra, yo tengo una duda que no sé si ya explicaste. Respecto al tema piloto, ¿qué significa exactamente que sea piloto y cuándo terminará esa fase piloto? ¿Significa que no es un programa abierto para todos los productores? Gracias. Sí, yo di por seguro que cada organismo de certificación le había comentado a los auditores este concepto, por eso no lo expliqué. El tema de los pilotos, tenemos algunos retailers que están queriendo implementar Spring en todos sus productores y en una etapa inicial lo que hicimos fue unos proyectos pilotos con diferentes retailers, con diferentes clientes, con diferentes productores, con diferentes productos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes son parte de organismos de certificación, de organismos de certificación que están involucrados en auditar habitualmente en Global Gap a esos productores. Es solo para ustedes que está abierto este webinar hoy, que es una situación excepcional. Normalmente, para habilitarse para Spring, ustedes necesitan tener un in-house trainer, que es una persona que asiste a un curso de un día que es presencial, para tener esta primera aproximación y tener una primera experiencia. Estamos haciendo este webinar y ustedes van a poder auditar solo con este webinar durante este año. A fin de año ya están planeados los entrenamientos presenciales para los in-house trainers. Una vez que estén dados los entrenamientos presenciales, ustedes van a tener que recibir un entrenamiento del in-house trainer de cada uno de los organismos de certificación, con lo cual van a volver al proceso habitual. Esto es puntualmente para Perú y Chile para agosto. Nosotros estamos haciendo un piloto que es este proyecto con un retailer que fue quien lo solicitó, con varios productores de Chile y de Perú de diferentes productos. Y lo que vamos a hacer es tener, bueno, este proceso de formación esta semana. Espero que ustedes puedan rendir los exámenes y que les vaya bien en sus exámenes. No hay nada en las preguntas que no lo hayamos hablado durante la presentación, pero recuerden tener la lista de verificación, que es importante. Pero estos pilotos son para
Hoy Spring está disponible, lo que están midiendo los retailers es cuál es la mejora en el desempeño, en el uso de agua, de manera de ver si se lo van a exigir a todos sus productores. Y por otro lado, la idea es ir generando la capacidad de auditoría en los organismos de certificación, con lo cual mientras hacemos esto, por un lado lo que queremos es recibir la retroalimentación de ustedes como auditores, de los productores, del equipo técnico de Global Gap que está participando en estos pilotos y de los retailers, y estamos viendo qué temas hay que mejorar para la próxima versión de Spring, que va a ser más adelante, no ahora, pero sí queremos ver que realmente el producto se adapte a los productores, al campo. Y además que sea auditable, que ustedes puedan evaluar la evidencia de lo que están pidiendo los puntos. Estos son los pilotos, son solamente con los organismos de certificación de estos productores que fueron elegidos por estos retailers. Es por eso que ustedes están hoy en esta presentación. No estamos habilitando organismos de certificación que no están en los pilotos con estos webinars. Estamos organizando los cursos presenciales. ¿Sí? No sé si aclaré o oscurecí. Por favor, me avisan. Acá tengo otra pregunta sobre el riego por gravedad. Si un productor que tiene un riego por gravedad utiliza mecanismos para determinar el gasto de agua aproximadamente, ¿va a tener el mismo nivel de cumplimiento que un productor que tiene riego tecnificado? El riego por gravedad tiene una eficiencia de 50% comparado con un tecnificado por encima del 95%. No, no van a ser los mismos valores de cumplimiento. Tendríamos que entrar a cada uno de los puntos de control y van a ver que en los puntos con un productor que tenga riego tecnificado y mayor eficiencia, en los puntos que va a tener un 3 de cumplimiento completo, en un productor de riego por manto eso no va a pasar nunca. De hecho, una de las cosas que queremos evaluar es, en este piloto, si los reportes de las auditorías son representativos de las diferentes formas de riego, para ver si tenemos que dar más o menos peso a algunos puntos. Por el momento, el productor que hace riego por gravedad por manto tiene un incumplimiento ya solo por usar esta técnica en un punto menor. Bueno, lo de los canales se lo voy a aclarar. Entiendo que vamos a enfocarlo en arroyos y ríos y no en canales, lo de la zona buffer, pero prefiero aclararlo para evitar confusiones. Así que yo voy a tener todos los correos de ustedes. Después de la presentación, yo se los voy a, cuando les envíe el link, les voy a enviar esa respuesta. A ver. Gracias por aclarar lo de la revisión de la documentación. Sigo sin entender lo de los 5 días, ya que hoy en día, por ejemplo, una auditoría se puede coordinar con 15 días de anticipación. Esto significa que esto se puede seguir haciendo para el organismo de certificación 5 días antes debe recordar la fecha de la inspección. O 5 días antes se debe definir la fecha de la inspección y solo en ese momento avisar al productor. No, esto tiene que ver con aquellos productores que están en los programas de no anunciadas, de recompensa de no anunciadas. En el caso del resto, para ustedes no es demasiado importante. Sí, si me dejan ver una cosa. Lo que habla es de que la notificación de la auditoría sea 5 días antes. Eso es lo que pide el reglamento de Spring hoy, como requisito. No pide ni más ni menos que 5 días. Esto es uno de los puntos que está en revisión. Pero bueno, al momento de hoy, 5 días antes de la auditoría ustedes deberían avisar. En el caso este de que no tiene que ver con que no puedan hacerlo antes, sino tiene que ver con que al menos 5 días antes. Bien. Si un productor solicita que le auditemos Spring, debemos confirmar de alguna manera que pertenece a los productores del piloto. Sí, por el momento las únicas auditorías que se van a realizar con esta habilitación del webinar son aquellas de productores que estén en los pilotos. Si ustedes tuvieran mayor demanda de Spring de productores fuera de los pilotos, por favor nos lo hacen saber porque la organización de los trainings también tiene mucho que ver con la demanda, pero trataremos, en el caso de que sea así, trataremos de adelantar los trainings presenciales que los van a habilitar para auditar cualquier productor.
A ver, acá tengo otra pregunta. Los auditores que hayan escuchado el webinar de hoy y aprobado el examen, ¿por cuánto tiempo estarán habilitados para auditar el add-on? Van a estar habilitados hasta tanto haya un in-house training y su in-house trainer les pueda dar el entrenamiento. Inicialmente la idea es que estén habilitados hasta diciembre. Ya a partir de enero tienen que tener todos el curso con el in-house trainer. Los cursos en Latinoamérica los presenciales están organizando para octubre, con lo cual la idea es que en octubre ustedes puedan hacer este curso, preferentemente el Skin Manager de las empresas, de los organismos de certificación, y que puedan dar ese training. Pero por el momento, hasta diciembre, están habilitados para hacer las auditorías de Spring. Una vez que se apruebe el examen online, ¿cuándo se pueden dar el inicio de las visitas? Tan rápido como hayan enviado la aplicación a UTE, que yo les mostré el mail, y una vez que UTE les haya dado el ok, ustedes ya pueden empezar con las auditorías. De hecho, UTE está al tanto de los pilotos, con lo cual estamos tratando de que el proceso sea lo más rápido posible para que ustedes puedan hacer las auditorías lo antes posible, puedan coordinar las auditorías con los productores lo antes posible. Lo ideal sería que ustedes esta semana pudieran quedar habilitados. Tengan en cuenta que normalmente cuando ustedes envían una aplicación a GlobalGap para un nuevo módulo, UTE les envía una factura que ustedes tienen que pagar para seguir con el proceso. Los organismos de certificación que están participando de los pilotos no tienen que pagar esa factura, con lo cual ni siquiera la van a recibir y el proceso va a ser más rápido. Otra pregunta. Al indicar que se coordina como mínimo 5 días antes con el productor, ¿es Spring un módulo no anunciado o los 5 días para la revisión documentaria? No, tiene que ver con situaciones en las que ustedes hagan, por ejemplo, auditorías no anunciadas de seguimiento. Al menos 5 días antes deberían avisar que van a auditar Spring. Ya les digo, este es un punto que hoy estamos considerando revisar para modificarlo y que quede igual que el resto de las reglas generales de Spring. Pero por el momento, si ustedes fueran a hacer una no anunciada, que no va a ser la situación de los pilotos en el momento, al menos 5 días antes deberían avisarles, porque así también el productor les envía la documentación. Tengo una pregunta de John. ¿Podríamos saber cuál es el retailer para este piloto? Eso es útil para prepararnos con los proveedores de ese retailer y saber la proyección de auditorías Spring. Se lo enviamos a cada organismo de certificación porque hay distintos pilotos con distintos retailers y es confidencial, no lo podemos compartir entre los distintos organismos de certificación. Si ustedes tienen cualquier duda de los productores que están dentro de los pilotos con su organismo de certificación, me envían un mail y yo les envío el detalle de qué productores, en qué zona y demás. La mayoría de los productores que están en el piloto ya se contactaron con su organismo de certificación solicitando también coordinar estas auditorías. Así que cualquier duda que haya quedado o que no lo conozcan, por favor me escriben un correo a pistagnesi@, yo se los voy a escribir acá en el chat para que me puedan escribir, para que no compartamos información confidencial dentro de los diferentes organismos de certificación. Pistagnesi. Y todo el resto de las consultas, por favor, las envían a Standard Support. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que fue bastante rápido porque la idea era tener un pantallazo general y que probablemente cuando se pongan a leer la lista de verificación, los criterios de cumplimiento y demás, les van a surgir más dudas. Por favor, no duden en enviar todas las dudas por escrito a Standard Support. Eso sí, esas dudas sí envíenlas a Standard Support y no a mi mail particular, porque yo necesito contestarlas desde ese mail para, eh, para que nos quede una estadística también. No sé si todos vieron bien la dirección, a ver si pueden verlo ahí. Se me fue. Se los voy a escribir también en el chat para que les quede.
Por favor, envíen las consultas en español, no hace falta que las envíen en inglés. Muchas veces las envíes en inglés a Standard Support, pero las voy a contestar yo, las de Spring, con lo cual cualquier duda que les vaya generando una vez que se pongan a estudiar un poco más el tema del add-on, me las pueden enviar todas ahí. Si preferentemente me las envían esta semana mejor, porque es la semana que estoy más en la oficina, ya la semana que viene empiezo a viajar y voy a tardar más en responderle. ¿Todos tienen claro cómo acceder ahora al examen con los que les envió Anne? ¿Todos tienen la información? ¿Alguno tiene dudas de cómo acceder al examen? Bien, acá tengo justo una consulta sobre esto. ¿Nos pueden detallar lo de las pruebas a partir de ahora? ¿Cuánto tiempo tenemos para dar la prueba? ¿Se encuentran disponibles dónde? La... Ustedes, organismo- Ah, ok. No, pensé que todos habían recibido el mail de Anne con las indicaciones. Si quieren, yo ahora se las reenvío. Denme un momento, así les indico cómo hacerlo. Ustedes deberían entrar donde entran normalmente a rendir los exámenes. En este momento la tienen que tener disponible, lo tienen que tener disponible la evaluación de Spring. Ahora les voy a mostrar, si me dan un minuto. Pero no es distinto a cuando rinden los demás exámenes. De hecho, ustedes deben tener los resultados de los exámenes anteriores en la misma página. A ver. Perdón que está un poco lento para abrirlo y mostrarles, pero ya se los envío. ¿Alguno intentó ya entrar a la página donde rinden habitualmente los exámenes? ¿Cuándo podrán acceder los auditores que no pudieron estar presentes hoy en el webinar? Hoy mismo yo les voy a enviar el link con la grabación. Se les iba a enviar mañana para responderle lo de los canales. Pero si ustedes quieren... A ver... Si ustedes quieren se los puedo enviar hoy mismo. Ah, bien, ¿alguien entró? Si ustedes entran al lugar habitual donde entran a los exámenes, van a encontrar cómo rendir el examen. Ya hay gente que pudo entrar. ¿Quieren intentar entrar todos así me aseguro que tengan el acceso? Si no, yo ahora les voy a enviar una imagen donde pueden encontrar el acceso al examen. Lo ideal sería que ustedes entren a rendir hoy. Lo ideal sería que lo prueben también. No, lo ideal sería que entren a rendir hoy porque el examen a nuestras 4 de la tarde probablemente se va a borrar. Y luego quienes quieran rendir el examen van a tener que enviar un mail a Anne para que les habilite el examen en un momento puntual. ¿Sí? El mail de Anne también se los voy a copiar acá en el chat para que lo puedan ver y copiar. Esperen que ahora les voy a enviar todas las imágenes para que ustedes puedan ver cómo lo van a ver. Un minuto. Ujú. Está súper lento para mostrarles. A ver si pueden verlo. Ah,
Ah, sí, a las 5 de la tarde, donde es real, estamos en varios lugares a la vez. El examen va a estar disponible hasta las 5, hasta las 4 de la tarde de Argentina. Luego tienen que contactarse con Anne para que Anne les habilite el examen nuevamente si ustedes necesitan rendir en otro momento. Ahora les voy a copiar el mail de Anne, que es bastante complicado el apellido. Si me dan un segundo, que está súper lento. Súper lento, perdonen. Si tengo la pantalla no se las puedo mostrar. No se abre, no sé por qué. En cuanto se abra se las envío. Tal vez está tomando demasiada memoria la llamada del curso. Esperen un momento. Ahí sí. Ahí les voy a compartir la pantalla. No vemos tu pantalla de ¿Pueden presentación. verlo? Ah, No, se había bloqueado, no sé si fue la señal de internet, pero ahora pueden ver cómo es ya. el ingreso al Está examen. está empezando a cargar. Ah, ok. Sí, está como que se puso lento internet y no me dejaba mostrarles. Ya lo podemos ver. Bien. ¿Lo pueden ver esto? Sí, ya está la entrada al examen. Sí, así tal cual es. Ok, perfecto. Lo ideal sería que puedan entrar y rendirlo ahora mismo. Son 20 preguntas. Todo lo que está en las preguntas lo hablamos durante el día de hoy o está en la lista de verificación. Así que cualquier duda vayan a la lista de verificación porque hay algunas preguntas sobre puntos puntuales. Si les resulta cómodo, tal vez tengan las reglas generales también cuando vayan a rendir, es a libro abierto, pueden usar todo. Tienen que tener 16 preguntas bien de las 20, con lo cual tienen margen de tener solo 4 errores. Y bueno, cualquier inconveniente, si no llegan a probar, buscaríamos la forma de que lo rindan de nuevo. Y lo que les quiero mandar es el mail de Anne, para que en el caso de que ustedes no puedan rendirlo hoy o se les cierre o les pase algo, eh, ustedes puedan contactarla y pedirle a ella una nueva fecha de examen. Así que les voy a copiar el mail acá en el chat, por favor, cópienlo porque ustedes después no van a tener acceso al chat. ¿Todos intentaron entrar al examen o alguno todavía no? ¿No lo ves, Catherine, vos? No lo tengo asignado. No sé por qué no lo tenés asignado, pero vos mandaste un mail y estabas anotada entre la gente que iba a hacer el training. Sí, sí. Vamos a chequearlo. Por favor. El resto, los que ya tengan acceso al examen, la mayoría lo tienen, sos la única, Catherine. Te discriminaron. No, una Le cosa, gestioné a todos su examen y a mí no me incluyeron. no te preocupes, que ahora lo chequeamos, a ver qué pasó. Todos los que están pudiendo entrar al examen, igual tomen nota de este mail, que es CAF, es muy difícil de pronunciar, cafsic@globalgap.org. Este es el mail de Anne, así ustedes cualquier inconveniente con el examen pueden pedirle a ella una nueva fecha. Y si querés, Catherine, vamos a ver lo tuyo, a ver por qué vos no lo tenés asignado. Ok, gracias. Ahora, no te me vayas, Catherine, que ahora vemos el tuyo. No, estoy acá.
Bien, el resto, bueno, si les parece, pueden empezar a hacer el examen. Yo voy a dar por cerrada la grabación y el webinar. Y tengan en cuenta que todas las consultas que tengan, por favor, me las envían, lo que sea consulta técnica, me lo envían a estándar-support. Lo que sean consultas puntuales de que quieren saber qué productores están en los pilotos de su organismo de certificación o temas de ese estilo, me pueden escribir a mí. Pero todo lo que sea consultas sobre la auditoría, la norma, las reglas, por favor las mandan a Standard Support. Y bueno, mucha suerte con el examen. Y los que ya van a rendir el examen, bueno, pueden dejar la reunión. Y los que tienen problema para encontrar el examen, por favor se quedan, así lo resolvemos, ¿sí? Y bueno, muchas gracias.